El día de hoy he decidido hacer una pausa en nuestra serie de Jesús ama a la iglesia. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas muy ah, difíciles de comprender en el mundo. Atrocidades de guerra, mortandad, sufrimiento. Y todo esto puede que estremezca, puede sacudir tu fe. Y puede que te preguntes, ¿qué está pasando? ¿Será que Cristo ya viene? ¿Será que el rapto está cerca? ¿Será que el anticristo está también pronto a revelarse? Quiero predicar este mensaje que le he titulado Esperanza para el fin del mundo. Y la idea central, la idea principal de este mensaje es esta, que Jesús tiene y guarda el futuro. Jesús es la esperanza del mundo y por eso podemos confiar en Él. Mateo 24. Algo de contexto en este libro de la Biblia. Mateo nos cuenta la vida de Jesús y cerca del final de su vida, antes de ir a la cruz para morir y después de resucitar, Jesús habló con sus discípulos. Jesús les dio enseñanzas acerca del fin del mundo. Vamos a ver esto el día de hoy. Sí, vamos a leer todo un capítulo, 51 versículos. Le pido de su ayuda. Mateo 24, 1 al 14, y lo primero que vemos es el principio del fin. Cuando Jesús salió del templo, dice la palabra, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Todos juntos. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Pausa ahí. Que nadie nos engañe. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos por medio de ella a no temer. Y también, Señor, a mandarnos que nadie nos engañe. Creemos en ti. Tenemos paz en ti. Todo lo difícil de esta vida, Señor, se va a consumar algún día con tu venida, cuando tú vuelvas a dar vida eterna y salvación completa, Señor, final a todos aquellos que te amamos. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos sabiduría para entender lo que vamos a leer. En Cristo Jesús, Padre. Amén. 5. Dice así, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. 6. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Esta semana pasada vimos miles y miles de cohetes lanzados en Gaza, en Israel, diferentes partes de esa región. Y dice, no se alarmen, es necesario que cosas similares a estas sucedan, pero todavía no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿Todo? Solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El día de hoy vamos a contestar 24 preguntas. Iniciamos. La pregunta número 1. ¿Cuándo fue la destrucción del templo en Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. En el año 70 Jesús profetizó y dijo, venían a Él y decían, mira este hermoso templo, mira este hermoso edificio. Jesús le dijo, no habrá una piedra sobre otra piedra que no sea derribada. Por eso no ponemos la fe en los edificios. No ponemos fe en construcciones. ¿Por qué? Cuando Cristo venga, no quedará ni una piedra sobre otra. Y esto se cumplió en el año 70, se destruyó el templo. Por eso es que desde el año 70
hasta el día de hoy no ha habido un templo judío donde se practique la religión judía. Jesús profetizó y sucedió. Cuando el soldado romano Tito, el comandante romano Tito, entró a esta ciudad, puso andamios por todo alrededor de las paredes del templo y le prendió lumbre. Y se quemó todo el templo, se destruyó. Se encerró la ciudad de Jerusalén. Los soldados esperaban a que se murieran de hambre estas personas, los ciudadanos de Jerusalén. Hay atrocidades que se mencionan en la historia acerca de, por ejemplo, mamás embarazadas, que venían los soldados y le arrancaban a los bebés. ¿No escuchamos eso esta semana también, allá en Gaza, allá en Israel? Eso es algo que vuelve y vuelve a repetirse, porque el humano es tan caído, tan perverso. Pregunta número 2. ¿De dónde vienen estos falsos mesías que mencionó Jesús? Dijo en el versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos falsos mesías. ¿De dónde vienen estos falsos mesías? De Satanás mismo, de Satanás. Y estos dan falsas promesas. Ahora sí viene la paz al mundo. Ahora sí viene el favor de Dios al mundo. Y luego vemos mortandad, sufrimiento, falsas promesas, falsos evangelios. La religión de Islam y la religión del mormonismo, de Latter-day Saints, de los mormones, iniciaron de una forma muy similar. Un hombre que dijo, un ángel vino y me habló, que todas las religiones estaban equivocadas, esta sí es la correcta. Dice la Biblia que si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, ¿qué dice la palabra? Anatema, que sea maldito, que sea condenado al infierno por mentir y predicar otro evangelio. No que haya otro evangelio, pero predican otro evangelio. Pregunta número 3. ¿Qué significa el comienzo de dolores? Dice el Señor Jesús, el versículo número 7, nación contra nación, reino contra reino, hambre y terremotos. Que cuando empiece a llegar el fin, va a haber guerras por todas partes. Pregunta, ¿antes de que Jesús viniera a la tierra ya habían guerras? Sí. ¿Después de Jesús hubieron guerras? Sí. ¿Pero qué está mencionando aquí Jesús? Una escalación, un crecimiento, se multiplicarán las guerras entre países. Dice, pero esto solamente 8 es comienzo de dolores. Comienzo de dolores es la imagen de una mujer embarazada, una mujer que va a dar a luz a un bebé. Antes de que llegue lo hermoso y lo glorioso del nacimiento de un hijo, viene el dolor extremo que va creciendo y creciendo y creciendo. Pero él dice, este es el comienzo de dolores. Aún no es el final. Vamos como humanidad de malo en peor. Esta mentira de la evolución, esta mentira del cristiano progresista o que va progresando la humanidad. Tal vez tengamos más tecnología que antes, pero no es cierto que estamos más caídos que antes. No vamos evolucionando. Si ha visto la imagen del animalito, del otro animalito, el chango y luego el ser humano, vamos para atrás, actuando como animales. Si es cierto ese mito de la evolución. 4. ¿Qué es la persecución de los santos? Jesús dijo en el versículo 9, los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. El día en que tú declares tu fe en Jesucristo, muchas personas que eran tus amigos te van a abandonar. Te van a tildar de fanático, extremista, a la antigua, religioso, te lavaron la mente, ahora eres de esos aleluyas. Dice, por causa de mi nombre los odiarán. Y algunos de ustedes ya lo han sentido, ya lo han vivido. Ya no te invitan a cenar, ya no te invitan a comer, ya no te invitan a las fiestas. Y si te buscan será a la quinceañera de la niña porque necesita padrino de tal y tal. Para eso sí te invitan. Pero ya hemos sentido la presión social. Pregunta, ¿antes de Cristo ya había persecución de creyentes de Dios? Sí. ¿Y qué le hacían a esos creyentes? Los mataban de formas muy creativas, como lo que vimos el día de hoy, la hoguera.
¿Recuerdan el apóstol Juan, cómo lo quisieron matar a él? Lo quisieron hervir vivo en aceite. No se murió y lo dejaron en una isla. ¿Recuerdan o qué se dice del profeta Isaías, de cómo murió él? Lo cortaron por la mitad. Pero Jesús dice, cuando venga el fin, esto va a crecer más todavía. ¿Por qué? Porque la persecución viene de Satanás. Lo que le hicieron al maestro nos lo harán a nosotros. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Esta mentira de que hay personas que están buscando a Dios. El mundo no busca a Dios. El mundo huye de Dios. Y cuando ves que alguien se está acercando tal vez a las cosas de la Biblia, es porque Dios lo está trayendo. No es que lo busques, es que Dios te está jalando para acá, vente para acá. Pregunta 5. ¿Qué significa la iniquidad? Porque dice en el versículo 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es esto? Odio. Tal vez ustedes más jóvenes, you guys are Gen Z, han visto TikTok, Twitter, redes sociales, Instagram, que enseñan videos de que alguien sufre, se lastima y se ríen. ¿Is that not true? Da burla, da risa. Se muere alguien y en Instagram comments se están burlando de esta persona. Esta semana vi tantas imágenes, no consiga Twitter si no lo tiene. Se va a enfermar su mente de tanta imagen triste que hay ahí. Yo lo tengo por noticias y comparto mucho el evangelio por Twitter. Pero sí, esta semana enseñaban fotos de lo que le hacían estos terroristas a los bebés, a las mujeres, a otros hombres deplorables. ¿Por qué? Porque se está enfriando aún más. Antes de Cristo ya se había enfriado el amor de las personas, ¿sí? Pero después, dice, será aún más frío. Al mismo tiempo que declaran una atrocidad matar a los bebés, cortarles las cabezas allá en Gaza, aquí en Estados Unidos celebran cortar las cabezas de los bebés en las clínicas de aborto. Se ha enfriado la conciencia de las personas y seguirá así. No compasión, no amor, no habrá paz. 6. ¿Cuál es la señal de que el fin está cerca? El versículo 14 dice así el Señor Jesucristo: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora sí, pregunta. ¿Antes de Cristo se predicaba el evangelio? No, todavía no venía Cristo. Se hablaba de que Dios es mi Salvador, algún día vendrá el Mesías, pero aquí está algo diferente. Jesús dice, se predicará este evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. Esa es la señal de que el fin está cerca. Cuando el evangelio sale de Israel a todas las naciones del mundo. Entonces, pastor, ¿cuándo inició los dolores de que ya se aproxima el fin? Inició cuando Jesús resucitó de entre los muertos y comenzaron a predicar ese mensaje. Llevamos casi 2000 años de que se está preparando el mundo para el fin. Dice, el evangelio se predicará en todo el mundo, a toda nación, y entonces vendrá el fin. Seguimos con el texto, Mateo 24, 15 al 28. Veamos ahora la segunda venida de Cristo. Y si quiere anotar en sus notas un pasaje paralelo a este, sería Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es un pasaje paralelo. Vemos cómo va a ser la venida de Cristo. Mateo 24, 15 al 28. Ayúdame a leer, por favor. Dice así. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Algo que vemos mucho en la Biblia es que se repiten varias frases o varias ideas, aún en el mismo pasaje. Jesús aquí repite lo mismo, de que habrán falsos maestros, de que habrá mucho sufrimiento y mortandad. ¿Por qué lo repite la Biblia? Porque quiere que comprendamos. La siguiente pregunta, ¿qué es la abominación de la desolación? Esta frase en su Biblia, subraye o circule. ¿Qué es esta frase? Bueno, para el judío, el templo era el lugar más santísimo de la tierra, era donde Dios ponía su presencia para que todo el mundo viera, ahí está Dios. Entonces, en ese templo no podía entrar pecado, no podía entrar maldad espiritual. Entonces esa frase, abominación de desolación, ¿qué es? Bueno, antes de que Cristo viniera a la tierra, hubo un rey que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Y qué hizo este rey, este soldado? Entró al templo, él no era judío, entró al templo, mató a los sacerdotes y en el altar que era santísimo, mató un cerdo. Un cerdo que era el animal sucio a los judíos. Se estaba burlando de Dios, burlando de los judíos. Eso era una abominación, algo perverso, algo sucio en los ojos de Dios. Después de él, cuando se destruyó el templo, después de Cristo, hubo otro general, Tito, el que destruyó Jerusalén. Él hizo algo muy similar. En el templo de Dios puso su propia imagen. Y nos dice la Biblia que al final, cuando venga ya el final y pronto el retorno de Cristo, va a haber otro hombre llamado el Anticristo, el hombre de perdición, el hijo de maldad. Y este hombre va a hacer lo mismo. En un futuro templo pondrá su imagen para él ser adorado como Dios. Cuando la Biblia habla de profecías, habla del ahorita y habla también del después. Dios ve el tiempo diferente que usted y yo. Nosotros pensamos en 2010, wow, hace 13 años. Can you believe that? Hace 13 años. Dios ve el tiempo diferente que nosotros. Y cuando Él habla, a veces se refiere a lo mismo, pero en diferentes épocas. Esto va a pasar, la abominación de desolación en el lugar santo. 2. ¿Qué es la gran tribulación? Va a ser un tiempo, fue un tiempo donde hubo mucha matanza de creyentes. Será un tiempo donde habrá persecución en todo el mundo. En Estados Unidos todavía tienes libertad, nos podemos reunir. Pero casi toda la historia, lo que ha sido en países musulmanes, siempre ha habido persecución. Está escrito en el Corán que debes matar al infidel, matar al judío, matar al cristiano que no cree en Alá. Por eso, porque siempre son los terroristas con su ideología musulmán, está en su libro, está en sus escrituras, hagan esto y recibirán recompensa en el cielo. La gran tribulación será el peor momento de la historia de la humanidad, donde no solamente habrá persecución en un país sí, en otro no, en todos países habrá persecución. Y nos da un ejemplo Jesús. Dice, ay de las que estén encintas, pobrecitas las que estén embarazadas en ese tiempo, sufrirán atrocidades. Ya lo sufrieron, lo volverán a sufrir. Pregunta número 3. ¿Por qué es que Dios restringe el mal? ¿Por qué es que Dios restringe el mal? Versículo 22 dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Si usted cree que este mundo está tan triste, todavía puede disfrutar a veces cosas buenas. Porque si Dios quitara las restricciones que Él ha colocado, esto se destruiría en un día.
Hay tantos misiles nucleares, tantas bombas atómicas que hay escondidas en Irán, en Estados Unidos, en Israel, en Rusia, en China, en Japón, que en un día podrían eliminar la raza humana si quisieran. Se aplanara un botón. Pero Dios restringe el mal. Él, en las conciencias de las personas, por su Santo Espíritu, dice, todavía no, todavía no, todavía no. ¿Tú crees que el Holocausto, cuando Hitler mató millones de judíos, crees que eso fue terrible? Mira lo que hizo Mao en China. Mató más personas todavía que Hitler. Lo que hizo Stalin en Rusia, mató más personas que Hitler todavía. Pero no se acabó el mundo. Dice que si no acortara esos días por causa de los escogidos, no habría más personas. ¿Quiénes son los escogidos? Usted y yo que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por nuestra causa, porque estamos aquí, Dios restringe el mal. 4. ¿Cuáles son las características de los falsos mesías? De hecho, tengo una foto. Este hombre se cree que él es Jesús. Él vive en Brasil. Por más de 40 años lleva diciendo, yo soy Jesús ya en la tierra. Y tiene muchos seguidores. Tal vez jamás haya escuchado de este hombre, ni lo haya visto. Pero en Brasil es muy popular. Y siempre tiene mujeres alrededor de él. Next picture, please. Sus seguidores y a veces también hombres. Y así lo van cargando. Y dice, este hombre está loco. Yes. Y no solo él, sino muchos más en este mundo que ahorita mismo dicen que son el Jesús, el Mesías. Y lo peor es que hay personas que les creen. Ahorita mismo hay un maestro judío. Se llama Yanuka Bar Yehuda, que es un maestro judío, un rabino. Y dicen que él ya ha hecho milagros ahí en Israel. Y tiene grandes seguidores también. ¿Cuáles son las características de falsos mesías? Rechazan el evangelio, porque dicen que ellos son el evangelio. Y siempre tienen pecado sexual en sus vidas. Siempre. Siempre hay perversidad en su corazón. Por eso dice Jesús, si alguien les dice en el 23, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, ¿qué dice? No lo crean. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿No tenemos una gran abundancia de falsos profetas? Claro que sí. Que dicen que si tienes fe nunca te enfermarás, si tienes fe sanarás, mándame tu dinero. Yo sé que es COVID, yo sé que cerramos las iglesias, no dejes de mandar tus diezmos. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Versículo número 27 dice así. Así como el relámpago sale del oriente y al resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago. Texas tiene mucho campo abierto. Si has tenido la oportunidad de manejar, no por las ciudades, sino por el campo, te asustas cuando vienen las tormentas. Siempre están así, nomás que nunca las ves por los edificios. Cuando hay campo abierto dices, wow, this is crazy. Y dice Jesús, así como viene el relámpago de un lado al otro y se ve de lejos y todos lo ven y todos lo escuchan, así será la venida de Cristo. Cristo no va a regresar en privado. Cuando regrese Cristo no te lo vas a perder porque va a ser visible por todas partes. Y dice, no, pues sí, pues con la tecnología. Yo creo que a pesar de la tecnología, aunque no haya tecnología, que de los pobres en el desierto, como quiera van a ver cuando Cristo vuelva. Va a ser un milagro, algo que jamás ha sucedido ni volverá a suceder. Y te hago esta pregunta, amigo, amiga. Cuando venga Cristo en su gloria, ¿tendrás miedo, temor? ¿Me viene a juzgar? ¿Me viene a castigar? Mátame tierra, mátame montañas. ¿O te vas a alegrar y decir, por fin, llegó mi Salvador, ha llegado mi Rey? Pregúntate eso tú mismo. ¿Qué hará Jesús cuando regrese? Versículo 28. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Nos dice Apocalipsis que Jesús cuando vuelva no va a regresar como un buen amigo para los impíos. No va a regresar como un buen maestro que se portó bien con todos. Dice que para los suyos los va a salvar, pero para los que le odian y lo rechazan, verá para destruirlos.
Y por eso dice, donde está el cadáver, ahí se juntan los buitres. Es una imagen de doble sentido. Dice, cuando venga, ¿qué hacen los buitres cuando hay un cuerpo muerto? Circulan y todos de lejos los ven. Dice, ok, alguien se murió ahí. Y dice, así yo volveré, todos sabrán que yo esté aquí. Pero también habrá mortandad de parte de Cristo, que Él matará a sus enemigos. Y dices, ¿cómo Dios puede matar a las personas? Eso no es justo. Si tú supieras lo que Dios ve, si tú supieras lo que Dios ve de cómo pensamos y lo que hacemos en secreto cuando nadie te está, según nadie te está viendo, porque Dios siempre te está viendo, tú también quisieras justicia. Él lo hará. Seguimos en el texto, Mateo 24, 29 en adelante. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. ¿No acabamos de ver un eclipse? Bueno, no lo vean, se van a lastimar la vista. Pero ¿no acaba de haber un eclipse el día de ayer? Sí. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. 30, todos juntos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, desde un extremo de los cielos hasta el otro. 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Pausa ahí. Hace una ilustración. Las hojas, por ejemplo, de los árboles, cuando se ponen de este color, dices, ya viene el otoño. Dice Jesús, cuando veas señales de mortandad, de guerra, de falsos maestros, falsos profetas, entiende, Cristo pronto ya viene. Mira esto. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si en algo puedes confiar el día de hoy es en las palabras de Jesús. Pero de aquel día y hora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Vamos a ver eso en un momento. Porque como en los días de Noé, así era la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con Noé? Miles de años antes de Cristo. Más de tal vez 4,000 años de donde estamos hoy. Dios dijo, estoy cansado de la humanidad, es perversa, entre ellos se matan, se abusan, hacen cosas terribles. Voy a terminar la humanidad y voy a escoger a Noé y a su familia para salvarlos. Voy a inundar el planeta, y Dios lo hizo. Pero le dio tiempo a la humanidad. Noé, construyendo el arca, para donde se iba a salvar su familia, este bote, esta lancha, este barco, estaba predicando al mismo tiempo. No me quiero ir solo, vénganse conmigo. Arrepiéntanse, Dios va a destruir la tierra, pero si se entran conmigo se van a salvar. Vénganse, vénganse. Por 120 años. Pero ¿cuál fue la respuesta? 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, de que se inundara la tierra, ¿qué hacían? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dices, pero pastor, estoy predicando, evangelizando, nadie más hace caso, no te canses. Noé fue el peor, si hablamos de resultados, evangelista, porque nadie más que su familia se salvó. Pero él fue fiel, él lo siguió haciendo por 120 años. Sigamos predicando, sigamos evangelizando. Así pasará en aquel día. No van a creer que Cristo venga hasta que sea demasiado tarde. 40. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Uno será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre.
Varias preguntas aquí. Uno, ¿por qué se sacudirán las potencias? Lo que dice Jesús al inicio de este pasaje. Que el sol no dará su luz, la luna tampoco, las estrellas caerán del cielo. ¿Por qué pasará todo esto? Porque los desastres naturales simbolizan juicio. Juicio. Dices, pero antes de Cristo ya han habido eclipses. Después de Cristo también han habido eclipses. ¿Qué nos dice eso? Que Dios, desde antes de Cristo que viniera a la tierra, ya está pensando en juicio. ¿Por qué desastres naturales? Porque este mundo está caído, maldita la tierra por nuestra causa, y Dios está pensando en juicio. Cuando dice que se sacudirán las potestades de los cielos, ¿de qué está hablando? Algunos dicen de meteoritos que pueden caer a la tierra. Algunos dicen que esto simboliza ángeles que Dios ya está lanzando a la tierra, ángeles caídos, demonios. No sabemos. Pero todo esto es simbólico de juicio. Siguiente. ¿Cómo es que Dios reunirá a su pueblo? Tal vez has escuchado esta palabra, rapto. En griego se utiliza arrebatamiento, arpazo, que quito de aquí para poner en este lugar. Algunos creen, hay diferentes posiciones, algunos creen que hay un rapto pre-tribulación, de que Dios se va a llevar a toda la iglesia cristiana del mundo, después viene el anticristo y hace lo que quiere en la tierra. Algunos creen que no habrá un rapto así, sino que cuando Cristo ya venga, entonces iremos con Él al cielo para venir a reinar la tierra con Él, un nuevo universo. Cualquier posición que tú tengas, entiende esto. ¿Cómo Dios reunirá a su pueblo? Él conoce quiénes son los suyos. Él sabe quién es un verdadero creyente. Y cuando habla de reunir a los suyos, ¿de qué está hablando? De que nosotros no probaremos el infierno. Entonces, pastor, si vamos a vivir la gran tribulación, si nos van a perseguir, nos han estado persiguiendo desde antes de Cristo. Pero el anticristo lo vamos a ver nosotros. Han habido muchos anticristos, dice la palabra. ¿Por qué? Satanás no sabe cuándo va a venir Jesús. Siempre trata de levantar nuevos anticristos. Los judíos tal vez pensaron, este es el anticristo final, Hitler. Cuando vino Artajerjes y el rey de Persia antes de Cristo, este debe ser el mero anticristo porque mira lo que nos hizo, eliminó a nuestro país. Siempre hay nuevos anticristos. La idea grande es esta: Dios algún día nos reunirá de una vez y por todas. Y descenderemos con Él a esta tierra para reinar la nueva creación. Siguiente. ¿Por qué es que Jesús no sabía cuándo Él iba a regresar a la tierra? Pero pastor, yo pensé que Jesús es Dios. Él debe conocer todo. ¿Por qué dijo ahí en, cuando dijo que nadie sabe, 36 y 37, dice, porque nadie sabe la hora ni el día, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué dijo eso? Jesús, un ser con dos naturalezas. Jesús, un ser, si lo ves, es una persona, pero tiene dos naturalezas. Es humano y también es Dios. Y muchas veces Jesús limitó su sabiduría estando en la tierra, hablando como hombre. Jesús fue un bebé. Jesús creció como un niño, aprendió el Torah, la Biblia, como nosotros. Y aquí usó su naturaleza humana, diciendo, yo no sé cuándo. Pregunta, ahorita mismo Jesús sentado en su trono en el cielo, ¿sabe cuándo Él va a volver? Sí. Siempre supo. Siempre supo. Y Él sabe cuándo va a volver. Él es el que va a dar la instrucción a los ángeles. Es tiempo. 4. ¿Qué hago cuando la gente se burle de mí como se burlaron de Noé? Siga predicando. Guarde la fe. ¿Qué significa, pastor, estar alerta? Porque Jesús les dijo, versículo 42, velen, no saben en qué día viene su Señor. Jesús por eso no nos dijo cuándo iba a volver. ¿Para qué? Para que estuviéramos siempre alertas, siempre preparados, siempre listos para su retorno. ¿Qué significa estar alerta? No estar asustado, pero estar vigilante siempre. Y luego da un ejemplo. Si tú sabes cuándo van a venir a robar tu casa de noche, ¿no estarías preparado? Si supieras a qué hora te van a venir a hacer daño, ¿no estarías listo?
Anoche, por ejemplo, hubo balacera en la Texas State Fair. Y tú dirías, pues es en Texas, no vienen todos listos para defenderse. Los pescaron desprevenidos. Y hubo muchas balaceras. Por eso dice, estén alertas. Tengan un sentido de urgencia. Dice, aquellos estaban casándose, haciendo fiestas, borracheras. Pero tú no. Tú guárdate firme, sobrio. Vela, espera a que venga tu Señor. Y cerramos con la última parte de aquí, Mateo 24, 45 al 51. Yo sé que de este capítulo podemos haber hecho una serie, pero creo que el día de hoy contestamos muchas preguntas. Mateo 24, 45 dice así. ¿Quién es? Dice Jesús. Pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo. 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay un programa en inglés que se llama Undercover Boss, ¿sí lo ha visto? Jefe bajo cubierto. Viene el CEO, el dueño de la compañía, se viste como un empleado, por decir, de McDonald's y va y trabaja una semana en este McDonald's de Boca Chica para ver cómo se comportan cuando no lo están viendo, cuando no está el jefe. ¿Quieres preguntarte qué tipo de empleado eres tú? Demuéstrame lo que haces cuando no está tu patrón. ¿Qué tipo de hijo? Demuéstrame lo que haces cuando tus papás no te están viendo. ¿Qué tipo de cristiano? Demuéstrame lo que haces cuando crees que Dios no te está viendo. Y dice Jesús, varias preguntas aquí. ¿Qué harán los verdaderos discípulos mientras esperamos que Cristo vuelva? Nos vamos a ocupar de los negocios de Dios. Nos vamos a ocupar de qué? Dice, de dar de comer a los otros siervos. ¿Qué significa eso? Darles el evangelio, discipular personas, enseñarles un mejor camino, el camino de Dios. Eso será lo que demuestre que somos verdaderos creyentes. En parte, no nos salva, pero nos demuestra que somos salvos. Pregunta 2. ¿Qué harán los falsos discípulos de Jesús? ¿No van a tener urgencia? Nos da un ejemplo, se emborracharán. Cuando te emborrachas, ¿por qué la gente se emborracha? Para olvidar, para ignorar, para aislarse, para imaginarse de que no está pasando lo que está pasando, para destruirse a sí mismos. Y esa es la imagen que nos da Dios. Un falso creyente es lo que hará. Dice en su corazón, no hay urgencia. Jesús no ha vuelto en 2023 años, no va a volver en 2024. Ya se tardó. Y por eso voy a vivir como yo quiera. Y ya que Dios me juzgue cuando Él quiera. ¿Qué pasa con estas personas? Al final, se apartan completamente de Dios. Regresan, como dice la Biblia, al vómito de donde los salvó su Dios. Te pregunto, ¿has vuelto tú a ese vómito de donde Dios te ha sacado? ¿Has regresado de donde Dios te sacó? Con eso tú demuestras que no eres un siervo fiel, eres un siervo malo. Y te animo, arrepiéntete. Regresa a donde Dios quiere que tú estés. Pero pastor, tengo razones por qué hacer esto. No hay razón más grande que la muerte de Cristo por la cual tú debes someterte a Él. Otra pregunta, ¿por qué es que Dios se tarda tanto? ¿Por qué no pudo regresar Jesús antes de que pasara esto en mi vida? ¿Por qué no pudo volver Cristo antes de que pasara esto allá en Israel? Porque la Biblia dice que Dios es paciente y Dios quiere que también, sí, tú te salves. Si Cristo hubiera vuelto en el 2009, yo me hubiera ido al infierno. Si Cristo hubiera vuelto el año pasado, algunos de ustedes ahorita estarán en el infierno. Pero Dios es paciente porque sí, aún a ti también te quiere salvar. Pregunta, pastor, ¿cómo será el infierno? Dice el Señor Jesús. Con ese mal siervo, persona que no ama a Jesús, dice el 50, vendrá el Señor
de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, que es castigo. Le asignará un lugar con los hipócritas, que es un falso cristiano, un hipócrita, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es lo que nos separa de los testigos de Jehová, entre muchas cosas. Y los mormones, ellos no creen en un infierno eterno. Aún la Iglesia Católica cree en un purgatorio, un mini infierno, y luego ya el infierno final. Eso no es bíblico. Dice Jesús, en aquel día final se lanzará el incrédulo al infierno porque ha rechazado el amor de Dios y va a seguir las consecuencias de sus propios pecados. Y dice, en aquel lugar habrá llanto y crujir de dientes. Dos ilustraciones. Llanto, ¿por qué? Lamentándose, ¿por qué terminé aquí? Qué triste que estoy aquí. Yo pensé que era cristiano, ¿no te serví, Jesús? Y crujir de dientes. ¿Qué es eso? Hazme un favor, no te lastimes. No tenemos seguro como iglesia de dental, pero aprieta los dientes. ¿Qué es eso? Una imagen de coraje, odio. Es más odio. Cuando le cruje los dientes a alguien, dices, te odio, te odio. La imagen aquí es que en el infierno habrá personas llorando que dirán, no quiero estar aquí. Pero habrán otras que dicen, yo sé por qué estoy aquí, aún así te odio, Dios. Muchos se preguntan, pues en el infierno no dirán, ya perdóname, ya te vi, ya creo en ti. No, aún en el infierno seguirán odiando a Dios. ¿Cuál es la recompensa de los verdaderos discípulos? 47 dice, de cierto les digo que los pondrá sobre sus bienes. Dios te bendecirá. Dios te dará su presencia contigo. Dios, cristiano, te dará el reino para que gobiernes con él toda la humanidad. Entonces, pastor, ¿debo estar ansioso? ¿Debo tener miedo porque Cristo ya viene? Mire lo que dice Lucas 12, 29-32. Dice aquí en la pantalla. Ustedes, pues, no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén, ¿qué? Preocupados. Estamos preocupados. Ya viene la Tercera Guerra Mundial, ya se están juntando los países. Jesús nos dijo que iba a pasar. Más nos dice esto. No estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente esas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. ¿Pero qué dice? Busquen su reino, estén ocupados haciendo lo que a Él le interesa. Y estas cosas les serán añadidas. Y que me gusta mucho este versículo, no tuvo por qué haber dicho esto, pero lo dijo. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Dios nos ve, sí, Logos Baptist Church, Iglesia Universal, en todas partes, y nos ve como un rebaño pequeño, sencillo, frágil, débil, necesitando un líder que es Cristo nuestro buen pastor. Y dice, no teman, rebaño pequeño. Esa imagen que nos da de una ovejita que se les perdió al resto del rebaño, Jesús dejó los 99 aquí, va a buscar la pobre ovejita perdida, tal vez siendo atacada por osos, por lobos. Viene el buen pastor, mata a los enemigos y se lleva a la ovejita en su espalda. Dice, no tengas miedo, ya no llores, está bien, todo bien, no temas, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. ¿Y qué dijo Jesús? La última pregunta, 24. ¿Qué dijo Jesús sobre el miedo con respecto a nosotros? Juan 14, 27, con esto cierro. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Ahorita los israelitas, al otro lado del mundo, tienen su domo de hierro, este sistema militar donde caen los cohetes y antes de que caigan ya los tumbaron. El día de ayer falló. 9 de 10 cohetes cayeron en Israel. Esta confianza en herramientas militares, en armas, no sirve. Dice Jesús, la paz les dejo, mi paz yo les doy. Un Jesús que estaba pronto de ir a ser crucificado, dice, yo les doy la paz que ahorita yo tengo a ustedes, no como el mundo se las da. Por eso, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Cristo está pronto a volver
Pronto, ¿qué significa, pastor? Pronto cuando Él quiera. Estemos ocupados, amándole a Él, haciendo discípulos, sirviéndole para que nos encuentre ocupados. Cristo pronto viene. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Ahora, Señor, celebramos tu santa cena en victoria, triunfantes, porque tú, Cristo, moriste por nosotros. Tú, Cristo, resucitaste por nosotros. Tú, Cristo, ofreces vida eterna a todo aquel o aquella que se arrepienta y que tenga completa fe en ti. Somos tu rebaño, Señor, tú el buen pastor. Guíanos por sendas de vida. Danos confianza y paz en ti. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, Señor, tú lo harás todo nuevo. Y nos lo darás como una herencia a tus hijos. Por eso tenemos paz el día de hoy. Y nos alegramos de que pronto vienes. Hemos orado en el santo, magnífico y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.